Encontrarnos de nuevo con ustedes es un placer. Como siempre lo decimos, es realmente un encuentro que aspiramos sea muy agradable en el sentido de estar buscando los conceptos que rigen nuestra vida individual, nuestra vida privada, nuestra vida pública y de así hacerlo lo mejor posible. Estos conceptos no es para que usted comparta el concepto, sino para que busque qué concepto tiene usted de estos 100 elementos fundamentales. Hoy nos toca revisar el número 25. El número 25 es un concepto, si se quiere, de tipo sociológico, antropológico, pero está presente en todas y cada una de las partes de nuestra vida individual, de nuestra vida grupal, de nuestra vida como sociedad. Y es la cultura. La cultura, un concepto realmente difícil de aprender, pero que cuando se le agarra uno de las dos acepciones más importantes que tiene, realmente enriquece mucho nuestras vidas, porque nos explica mucho por qué y muchos para qué hacemos lo que hacemos de manera individual, de manera grupal, inclusive de todos nuestros trabajos, de todas nuestras actividades sociales que hacemos. La cultura, ya lo dijimos, tiene dos conceptos básicos. El concepto de cultura individual es el conjunto de conocimientos que tiene una personalidad para desarrollar un pensamiento crítico. Es decir, cuando decimos que una persona tiene mucha cultura y le damos inclusive una cuantificación a su cultura, es que tiene muchos conocimientos que le permiten abordar enfoques y sobre todo actitudes, juicios de tipo crítico, en donde está evaluando una determinada realidad. Tiene los conocimientos necesarios. Ese es un concepto individual. Pero si nos vamos al colectivo, que creo que es el que por lo menos a nosotros nos interesa más desde este punto de vista, entendemos que la cultura es el conjunto de todas las formas, de todos los modelos, de los patrones a través de los cuales una sociedad determinada rige el comportamiento, la conducta y quizás más allá, y quizás los valores, quizás las emociones, quizás inclusive los conocimientos todos sus miembros. Es decir, la cultura va a ser expresada a través de códigos, a través de normativas, a través de prácticas, a través de toda una serie de elementos que en el fondo van a regular el comportamiento de una determinada personalidad que está dentro de esa cultura. Y digo que está dentro de esa cultura porque entonces aquí viene algo que es fundamental, fundamental para comprender y que es el gran proceso de que se puede sintetizar de manera muy gruesa con la globalización, pero que ha venido sufriendo el mundo desde que el hombre, perteneciente a una determinada cultura, se le ocurrió viajar, se le ocurrió ir a otras culturas y compartir y mezclarse con otras culturas. Y aquí hay un fenómeno bien interesante. ¿Por qué? Porque de las necesidades de un ser humano, cuando se une y hace una cultura con gente similar desde puntos de vista de comportamiento, de creencias, de valores, hace una cultura muy sólida. Y esa cultura la puede dar, por ejemplo, una nacionalidad, hace algunos pertenecer a un pueblo, hace algunas décadas, inclusive algunos siglos, también la da pertenecer a una religión, es decir, un grupo mayor que impone una cultura, en el sentido que lo estamos hablando. Esta gente, cuando hay transgresiones a esos modos de comportamiento, bueno, venía un castigo que varía de acuerdo a la transgresión que se hacía. Pero ¿qué ha pasado en el mundo? El mundo se ha multiculturalizado, es decir, a medida que los seres humanos iban a otros pueblos, iban a otras culturas y convivían
y o se mezclaban con esas otras culturas, aparecen dos fenómenos realmente importantes en cultura que son fundamentales y que probablemente lo vivimos todos los días. Uno es el proceso llamado de la diversidad cultural, es decir, dentro de un mismo espacio, dentro de una misma ciudad, dentro de un mismo barrio, dentro de un mismo elemento geográfico, conviven personas con diferentes culturas, diferentes orígenes, diferentes religiones, diferentes creencias, diferentes modos de pensar, y esto va a generar lo que se llama diversidad cultural. La diversidad cultural requiere, por supuesto, de tolerancia, requiere de flexibilidad, tanto por parte de quien está inmerso en esa cultura, como quien también la puede regir de manera de liderazgo. Eso es importante. La otra parte que sucede cuando evaluamos el fenómeno de la cultura en estos tiempos es algo que se parece, pero que no es igual a la diversidad, y que es la mezcla cultural. Es decir, van mezclándose elementos, por ejemplo, de tipo étnico, y hay gente que tienen hijos, se unen, tienen hijos, y van a generar personas, grupos, ya mestizos, por llamarlo de alguna forma. Y en este mestizaje hay una unión, hay algo que se vuelve, hay una suma de todos estos elementos y va a originar un sincretismo cultural. Este sincretismo cultural es básico del mestizaje, en donde hay varias fuentes y este mestizaje va a generar nuevas culturas y va a generar una evolución de la cultura hacia un determinado elemento, el que tenga más poder o el que tenga más cantidad. Esto yo creo que es muy importante porque ¿qué significaría una sociedad? Imagínense una sociedad en donde hay muchas culturas, hay mucha diversidad, pero no hay mestizaje. Y esto va a generar una sociedad de gran diversidad, pero no mestiza, en donde cada grupo, por ejemplo, los célebres barrios de determinadas nacionalidades que hay en muchas grandes ciudades del mundo, el barrio chino, el barrio indio, el barrio italiano, hay diferentes elementos entonces que van a conformar esa diversidad cultural. Y otro campo es cuando hay mucho mestizaje, que supone que haya también una gran diversidad, aunque puede haber un gran mestizaje con algunos grupos. Pero si hay un gran mestizaje, la sociedad se vuelve multicultural en el sentido de que se van generando nuevas formas de ser. Si es en base a pocas culturas y es de mucha importancia numérica, por ejemplo, entonces hablamos de una sociedad mestiza, de una sociedad cuya cultura, que puede ser muy sólida, va, sin embargo, evolucionando con diversos elementos de sus culturas de origen. Este es el mundo de la cultura, entonces mundo muy importante en donde hay, por lo tanto, un concepto individual y podemos decir que alguien tiene mucha o poca cultura, pero también podemos hablar de la parte social, de ese conjunto de normas, de programas, de inclusive de grado de desarrollo cultural, desarrollo tecnológico, desarrollo económico, que van a conformar un aspecto diferente de la cultura. Esto es importante y este es nuestro concepto de pensamiento número 25 y que hemos disfrutado en compartir con ustedes. Si usted quiere comunicarse con nosotros, está el Twitter, @doctordebries, y se puede comunicar por ahí. También puede hacerlo a través de roberto.bries@gmail.com. Seguimos en contacto con estos interesantes conceptos de pensamiento. ¿A qué cultura pertenece usted? Será hasta la próxima.